En sesiones anteriores le habíamos dado vueltas al hecho de que los valores morales humanistas del secularismo no son consecuencias de un razonamiento científico, sino que habían llegado a nosotros a través de la historia, desde tiempos antiguos, teniendo una historia teológica detrás, y que hoy en día la gente los podía aceptar únicamente por medio de la fe. Y esto nos había llevado a la siguiente pregunta. Entonces, ¿de dónde vienen los valores morales de Occidente, liberales de la cultura secular, que incluyen la importancia del individuo, la igualdad, los derechos humanos, el amor, la preocupación por el pobre y la necesidad de mejorar las condiciones materiales de todos? Y precisamente en la sesión anterior vimos que muchos académicos nos han dado argumentos históricos de peso para demostrar que estos valores llegaron a nosotros a través del pensamiento judío-cristiano. Llegados a este punto, podemos responder de muchas maneras, y una de ellas sería ¿y qué? ¿Y qué si dejamos de creer en Dios o en la Biblia? ¿Hay algún problema en solo practicar los valores morales del cristianismo si nos gustan o nos parecen bien? ¿Qué piensa? Si le das vuelta a esta respuesta, es fácil que te des cuenta que en muchos aspectos no es sostenible. Por un lado, este conjunto de creencias morales cristianas tiene mucho sentido en un universo intensamente personal. Cuando Juan en su evangelio llamó a Jesús el Logos, una palabra que significó para los filósofos griegos el orden sobrenatural detrás del cosmos, fue algo realmente revolucionario. Para los griegos, afirmar que el orden cósmico universal podía identificarse con un ser humano individual era una verdadera locura. Sin embargo, para los cristianos significó una personalización radical del universo. Fue una idea sin precedentes. El plantear que el poder que estaba detrás del universo era el amor, era un Dios personal. Algo realmente increíble. La doctrina de la encarnación, que es que Dios se hiciera humano, tuvo un efecto incalculable en la historia de las ideas. Al elevar al ser humano a lo más alto que podía ser elevado, al lugar más elevado posible. Y sin ella, la filosofía de los derechos humanos que suscribimos hoy nunca se habría establecido. Antes de este planteamiento, para el pensamiento antiguo, el poder más elevado era la platónica e impersonal idea del bien, o un Dios divino cuya característica determinante era la apatheia, el estado mental alcanzado cuando una persona está libre de alteraciones emocionales. Y en esta clase de universo, la sociedad ideal estaría basada en el estoicismo, en la ética del guerrero, el respeto por la fuerza, la jerarquía y el poder. Por el contrario, las convicciones sobre el valor y la igualdad de cada persona, la importancia de amar al débil, surgió solo en una sociedad que creía en un universo con un Dios personal, quien hizo todo para tener una comunión amorosa con Él. Realmente increíble. Y dicho esto, sabemos que el secularismo moderno ha mantenido en gran parte de estos ideales morales de la fe bíblica, aunque rechaza la visión de un universo personal en el cual todos esos ideales
tienen sentido y del cual salen como una consecuencia natural. Pero aún así se niega a esa realidad. Cuando Nietzsche expresó su máxima "Dios ha muerto", no solamente estaba eliminando a un creador personal, sino también los ideales morales que se derivan de creer en él. Él planteaba que si no hay Dios y una dimensión sobrenatural, y este mundo material y la vida es todo lo que hay, entonces no existe ninguna perspectiva superior que la vida misma. No hay realidad trascendente más allá o fuera de esta vida que pueda servir como un estándar por el cual determinar qué partes del mundo están bien y qué partes están mal. Él no estaba de acuerdo para nada con el humanismo secular, ya que su punto de vista era este: si afirmas que no crees en Dios, pero crees en los derechos de cada persona y la preocupación de preocuparte, y la obligación de preocuparte por el débil y el pobre, entonces estás respaldando las creencias cristianas, ya sea que lo admitas o no. ¿Por qué? Por ejemplo, deberías ver el amor y la agresión, ambos parte de la vida, ambos arraigados en nuestra naturaleza humana, y elegir uno como bueno y rechazar el otro como malo. Ambos son partes de la vida. ¿Dónde buscas un estándar para hacer eso? Planteaba. Si no hay Dios o dimensión sobrenatural, ese estándar no existe. Ante este planteamiento, Ronald Dworkin, catedrático estadounidense de Derecho Constitucional del siglo pasado, planteó que aquellos que no creen en Dios pueden aún así creer en la realidad independiente del valor y propósito. Y ante esta realidad, Dworkin sorprendió a muchos al sostener que la fe en los valores humanistas era un acto de fe religiosa. Sin duda, aunque se confesaba ateo, profesó la fe en algo más allá de la naturaleza, que es la fuente de la belleza y la moralidad que no puede entenderse, aunque finalmente se entienda la más fundamental de las leyes físicas. Por tanto, cuando las personas seculares respaldan la dignidad humana, los derechos, la responsabilidad para eliminar el sufrimiento humano, están ejerciendo sin duda una fe religiosa, en alguna clase de realidad trascendental y sobrenatural, pero una fe religiosa. Entonces, las creencias humanistas de casi toda la gente secular deberían de reconocerse exactamente como eso, creencias. Si no hay una realidad trascendente más allá de esta vida, entonces nada tiene valor o sentido. Sostener que los seres humanos son el producto nada más que del proceso evolutivo del más fuerte que se come al más débil, y luego insistir en que aún así cada persona tiene dignidad humana que debe honrarse, es un enorme salto de fe en algo trascendente que no se sabe el qué. Otro punto, más que desde el razonamiento científico únicamente no se puede responder. Es importante que podamos pensar, darle vuelta a todos estos puntos